Dios bendiga, hermano. Y para la gloria de Dios continuamos estudiando, ¿verdad?, su palabra, y lo hacemos en el libro de Hechos. Vamos a estar 18 semanas, esta es la tercera semana en la que vamos a estar estudiando este hermoso libro de Hechos, del comienzo de la expansión del Evangelio de la iglesia primitiva. Y mirando un poco las noticias y las cosas que están pasando en este mundo, vemos que estamos en un mundo prácticamente al revés, ¿verdad? Donde las personas, las cosas que son buenas, las quieren hacer malas, y las cosas malas las quieren hacer buenas y abogan por eso. Y recuerdo una historia que oí en una ocasión de un científico que estaba muy preocupado por arreglar el mundo. Y entonces este hombre llega a su casa, entra a una oficina, a un laboratorio que él tenía donde él se dedicaba a pensar, a trabajar. Pero tenía un niño pequeño, aproximadamente 5 o 6 años, que quería ayudarlo también a arreglar el mundo. Y el hombre, con tal de que su hijo lo dejara tranquilo, ve que en una revista tiene la imagen del mapa del mundo. Él arranca la hoja de la revista, coge una tijera, recorta en pedazos bien chiquitos esta ilustración, tratando de hacer un rompecabezas, y se lo va a su hijo. Le dice: mira, aquí tienes el corte, te gustan los rompecabezas, ¿verdad? Entonces trata de hacerlo y ayúdame a arreglar este mundo que está roto. El niño se va, el hombre se queda sentado ahí, tratando de ver qué manera puede hacer, qué idea le puede surgir para arreglar el mundo. Y al poco tiempo, quizás en una hora, regresa su niño con el mundo perfectamente arreglado. Y él se queda asombrado y dice: ¿cómo es posible esto? Le dice: ¿cómo lo hiciste? Y el niño le dice: papá, yo no entendía la imagen que tú me diste, pero cuando tú arrancaste la hoja, yo vi que detrás de ella había la imagen de un hombre. Y como yo al hombre lo conozco bien, traté de ensamblar al hombre. Y cuando arreglé al hombre, que di la vuelta, me di cuenta de que el mundo se había arreglado. Ese es el mismo plan por el cual Dios, por todos estos años, y Pedro en la carta, en el libro, a los Hechos, le está mostrando al mundo y al hombre que el único medio para solucionar nuestros problemas y nuestros pecados es a través del Evangelio de Jesucristo. Capítulo 3, vamos a estar viendo el capítulo 3 completo, pero vamos a comenzar con los primeros 10 versículos. Y dice así la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo la hora novena, la de la oración, y eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que le diese limosna de los que entraran en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. En el nombre de Jesús, este hombre cojo ha sido sanado. Aquí se cumple el primer milagro o maravilla que vemos en el capítulo anterior, que hablaba acerca de que los apóstoles iban a hacer señales y milagros. Aquí estamos en presencia de uno, quizás el primero, que hacen ellos después de recibir al Espíritu Santo. Dice que un hombre, en aquellos tiempos, un hombre cojo, paralítico, era una persona desdichada, una persona que no tenía esperanza de ningún tipo, despreciada incluso. Dice que los amigos, quizás las personas que sintieran un poco de compasión con él, lo llevaban cargado a las puertas del templo, para que si algún hermano que fuera a entrar al templo por compasión o por caridad, le diera algo, y así este hombre pudiera subsistir. Al ver a Pedro y Juan acostumbrando a hacer las mismas cosas, le pide dinero. Y lo interesante es la frase en que Pedro y Juan se refieren a este hombre, diciéndole: no tengo nada material que te pueda ofrecer,
pero lo que tengo lo voy a compartir contigo. Viendo el contexto de este pasaje, Juan y Pedro, y era evidente, y muchas personas eran testigos, a partir de lo que ellos habían recibido y lo que ellos tenían, dice que Dios había añadido a la iglesia, recuerden el capítulo anterior, lo que iban de hacer salvos. Y Juan le dice, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Juan tenía el poder del Espíritu Santo y al mismo Cristo con él. En el nombre de Jesús, Pedro y Juan le están diciendo a este hombre, ahora tú vas a ser parte de nuestra iglesia. Ahora tú vas a dar testimonio de lo que el mismo Dios ha hecho en tu vida. Y dice que parándose de pie, saltando entró al templo, donde él estaba en la parte de afuera. ¿Y qué hacía? Alababa a Dios por la obra que habían hecho en ellos. No le daba las gracias a Pedro, no le daba gracias a Juan, sino que alababa a Dios, y todos se asombraban y se maravillaban por lo que Dios había hecho en su vida. A partir del versículo 11 en adelante, vemos a Pedro dando una defensa o respondiendo lo que la multitud, dice que todo el pueblo estaba asombrado y mirando que cómo era posible que este hombre que estaba a las afueras pidiendo limosna por año, ahora esté saltando y alabando a Dios. Versículo del 12 al 18, dice así, del 11 al 18, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, ocurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salmón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerles en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia les habéis hecho como también vosotros gobernantes, no vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Interesante como Pedro llama a esta multitud judíos, recordemos que estaban todavía ahí en Jerusalén, y le está diciendo, ¿cuál es el asombro de ustedes? ¿Por qué ustedes se maravillan de las cosas que están pasando? Si esto había sido anunciado. Este mismo hombre que ustedes conocían, que ustedes quizás algunos le daban limosna, ha sido sanado por aquella misma persona que un día, no hace mucho tiempo de esta fecha, ustedes negaron. Negaron en presencia de Pilato, cuando ustedes, haciéndoles recordar por la furia y por la presión quizás del grupo, por su ignorancia, como dice aquí el pasaje, preferían darle muerte a Jesús que al homicida de Barrabás. Dice la palabra de Dios, dice Pedro aquí, le está diciendo a ellos, ustedes no rechazaron a un hombre común, ustedes rechazaron al santo y justo, ustedes rechazaron al Hijo de Dios, ustedes rechazaron al autor de la vida, dando o prefiriendo entre ustedes a un homicida. Este es el resultado del pecado que hay en el mundo. La ignorancia de estos hombres no es más que lo que Dios una vez llamó pecado y rebeldía, que es la desobediencia de un mundo perdido, que lleva a desear la muerte, como dice la palabra de Dios ahí en Romanos, lleva a desear homicidas antes que el justo Hijo de Dios. Pedro lo hace con la intención de mostrarles a ellos que a pesar de su ignorancia, Dios ha mostrado misericordia y lo ha hecho, destinando al mismo Cristo que había destinado desde el principio de Adán. A este mismo Cristo que ellos habían crucificado, Dios le levantó de los muertos y le hizo Señor y Cristo, el cual reina y por el cual este cojo había sido sanado. Ellos reconocen que su autoridad no estaba en ellos no tenían poder alguno, ellos no tenían ninguna cosa que podían ofrecerle a este hombre, como le habían dicho, pero dice, lo que tenemos
el mismo Dios que nos ha salvado, el mismo Dios que nos ha bautizado con el Espíritu Santo, es el mismo Dios que te puede salvar hoy. Y le dijo a este hombre, por la fe que sale de este Dios, como dice Hebreo 12:2, he aquí Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual le da fe a nosotros para creer, y por la misma fe que ahora Pedro le está diciendo a él, la fe que testificamos, y que venga este hombre a testificar de ese mismo Jesús, Jesús de Nazaret, que ustedes crucificaron. No echaron la culpa a ellos de la muerte de Jesús, porque en el capítulo anterior vimos que Pedro, haciendo defensa a esto, decía, ya esto estaba destinado por Dios. Pedro está diciendo, ustedes por su pecado están ciegos en su ignorancia y necesitan, versículo 19, arrepentirse y convertidos en el nombre de Cristo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a que en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los profetas, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí o a Él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas del pueblo y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham y tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, a Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El pecado es la gran bendición que ha tenido la tierra. El pecado fue lo que nos separó a nosotros de la presencia de Dios. La paga del pecado, como dice Pablo en Romanos, es la muerte. El hombre pecó, Adán y Eva, fue separado de la presencia de Dios. El hombre por sí solo no puede buscar a Dios, por lo tanto Dios lo desterró, trayendo a la ira de Dios, pero a la misma vez Dios le da la promesa de este Hijo al que ellos habían desechado. Dios da la promesa de la simiente, y Pedro empieza a ponerles, por ejemplo, que me imagino que en la mente de ellos como judíos llegaban todos estos episodios a su mente cuando le decía, este es el siervo sufriente que hablaba Isaías. Este es el mismo profeta que Moisés, citando, diciendo, después de mí Dios levantará un profeta al cual ustedes tienen que oír. Este es el nombre en el cual Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra por su fe, en la promesa que le hace a Abraham en Génesis 22. Es el mismo que cuando Jesús estaba siendo bautizado en las aguas de Jordán, por Juan el Bautista, la presencia de la Trinidad, el Espíritu Santo de forma de paloma, y el mismo Padre le decía de tú, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y todo el mensaje desde un inicio es y era para que el pueblo de Israel, el pueblo que aparentemente conocía su palabra, se volviera nuevamente a Dios y se arrepintiera de sus pecados. ¿Para qué? Para que no perecieran. Como dice Habacuc ahí, recordando también el Antiguo Testamento, hablando acerca de Cristo también, el justo por su fe vivirá. El arrepentimiento es algo que todos necesitamos para tener una relación con Dios. Si nosotros somos arrepentidos de nuestro pecado y por la fe en Cristo Jesús, una persona tiene paz para con Dios. Lo que se rompió el pecado ya no deja de existir. Por el pecado fuimos separados de la presencia de Dios, pero ahora en el nuevo pacto que es en Cristo, por la fe en Cristo y por el arrepentimiento, ahora nosotros que somos bautizados por el mismo Dios. Dios viene a tabernaculizar en nosotros, como vimos ahí en el capítulo anterior. Dios está morando en medio de nosotros y estamos bajo el gobierno y la dirección de ese Dios. Es necesario el arrepentimiento y es necesario que la iglesia de Cristo también predique este mensaje. Es necesario que la iglesia de Cristo vuelva nuevamente al mensaje del arrepentimiento que se ha perdido. Muchas veces las predicaciones son, tienes que venir a Cristo porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios te ama. Y en el nombre del amor han difamado, han cambiado todo el sentido de la palabra de Dios, pero han perdido el sentido inicial. Dios ha entregado su Hijo para que tengamos redención de nuestros pecados y para que haya un arrepentimiento en nuestro corazón. El mensaje de arrepentimiento es el mensaje el cual Dios llamaba a su pueblo del Antiguo Testamento, arrepentíos y volver a mí.
el mismo mensaje que está enseñando Juan el Bautista y el testimonio que está diciendo la iglesia en Hechos es el testimonio al mundo, arrepentirse, sobre todo en este momento a los judíos, y volverse en el nombre de Jesús, en el cual por la fe en Él serán benditas todas las familias de la tierra. La solución en el mundo ha estado en un solo hombre, y ese hombre es Jesucristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Que Dios le bendiga.